nosotros, hermanos. Si tienen sus escrituras, abran el libro de Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 1 dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amiatí, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos a orar. Excelentísimo Padre, Señor nuestro, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado durante todo este año, Señor, y a comienzos de este año, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado grandes bendiciones, nos has cuidado, Señor, nos has protegido y nos has ayudado, Señor, para poder salir adelante, Señor. A pesar de todas las circunstancias que estamos pasando, Señor, tú nos has ayudado, Señor, pero siempre hay un propósito. Siempre hay un propósito, Señor, y como vamos a ver hoy en esta meditación, Señor, Jonás también tenía un propósito y tú estabas preparando, Señor, pero Jonás no había entendido el propósito. Esperemos que nosotros, Señor, no seamos como Jonás, sino que entendamos el propósito y que sigamos adelante, Señor, a pesar de cualquier circunstancia que estemos padeciendo, Señor. Sé con todos nosotros, donde quiera que estemos, Señor, en esta iglesia y en las iglesias donde quiera que estén, Señor, se encuentren, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Bien, hermanos, tenía un tema. Iba a hablar de Juan, el apóstol Juan, tocante a la comunión, la unidad dentro de las iglesias, pero ayer por la tarde, en la noche antes de dormir, se me vino la historia de Jonás y empecé a pensar en Jonás y dije, no, eso es para otra ocasión. Ya tengo el tema, pero algo me estaba ahí y me inquietándome. Me dormí y en la mañana seguí con esa inquietud y pensé cambiar el tema, y es por eso que vamos a hablar de Jonás y no del apóstol Juan. Aquí Jonás, vemos, y ustedes conocen muy bien la historia de Jonás, Dios le había hablado a aquel profeta que fuera y pronara y hablara, que fuera a Nínive y hablara en contra de Nínive, porque la maldad de Nínive había llegado hasta Jehová. Versículo 3 dice así, dice: y Jonás se levantó para huir, y no para ir hacia Nínive, sino se levantó para huir de la presencia de Jehová hacia Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partiría para Tarsis, y pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora, para poder entender y ver, tenemos a Jerusalén, a Israel, más bien aquí en este lado, aquí está Israel. Y el sur de Israel ya estaba dividido, el reinado estaba ya dividido. El sur era Judá y la parte del norte de Israel. Jonás era profeta, y profeta de la parte del norte, profeta de Israel. Y Jonás iba a ir. Jonás se le había dado ese mensaje. Jonás, en vez de ir, está Israel aquí está Judá. Hacia abajo está lo que es por donde pasaron desde Egipto, entraron, y para acá abajo está el mar Rojo. Está un desierto. Aquí está el mar Mediterráneo. Aquí el mar Mediterráneo. Aquí está Judá y aquí está Israel, el norte de Israel. Jonás predicaba, era profeta de la parte norte del pueblo de Dios, en Israel, en la parte norte. Dios le había dicho a Jonás que fuera hacia Nínive, que Nínive se encontraba hacia el este de Israel, que era hacia aquel lado, hacia aquel rumbo.
en vez de ir Jonás de aquí de donde él estaba hacia el este, hacia Nínive, dice que descendió ¿hacia dónde? Hacia Judá. Descendió hacia abajo, en vez de ir hacia este lado, descendió abajo. Llegó por ahí por Canaán, y allí es donde halló una nave que iba ¿hacia dónde? Hacia Tarsis, hacia Roma, hacia España, hacia lo que es Europa. Y quería salir y ir mucho más allá. Lo más fuera de ¿dónde? De la presencia de Dios. Jerusalén o Judá, el templo de Dios estaba en Judá. Y lo que él estaba haciendo es huir de la presencia de Dios. Porque ellos identificaban la presencia de Dios ¿en dónde? En el templo de Dios, el templo que estaba en Judá. Y aquí estaba Jonás. Entra aquel barco, dice que iba, y al empezar a ir hacia en lo que es el mar Mediterráneo, en esta parte, allí es donde se encontraron con una tormenta que era fuerte. Y empezó esa tormenta, allí en este lugar es donde había muchas tormentas. Si recuerdan en el Nuevo Testamento, Pablo naufragó en ciertas áreas aquí, cerca de aquí donde estaba naufragando, estaba esta tormenta que agarró a esta nave a donde iba Jonás, aquí en el mar Mediterráneo. Y estando aquí, dice que aquellos que estaban en aquel barco, dice que se asustaron. Esa tormenta estaba empezando a ser más y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y empezaron a decir, empezaron a pedir a sus dioses. En aquella época eran politeístas, creían en muchos dioses. Entonces todos los marineros que estaban en esta nave empezaron a pedir a sus dioses para ver si aplacaban esta ira, lo que estaba aconteciendo. El capitán, al ver que no estaba Jonás, vio y busca a Jonás. Dice que descendió y estaba Jonás, ¿en dónde? En la parte baja. Y ahí ¿qué estaba haciendo Jonás? Estaba dormido en la parte baja de aquel barco. ¿Por qué estaba dormido Jonás? ¿Acaso no sabía lo que estaba aconteciendo? Mientras la tormenta estaba en todo su apogeo, las olas, todo estaba golpeando aquella nave, Jonás estaba durmiendo. Recordamos a Cristo Jesús. Cuando en aquella tormenta, Jesús también estaba, ¿qué? Durmiendo. Pero hay una diferencia entre Jesús y Jonás. Jesús dormía porque sabía que todo estaba en paz. Dios tiene el control de todas las cosas. Jesús dormía pacíficamente, sabiendo que nadie iba a naufragar. Sabiendo todo esto, Jonás estaba huyendo de la presencia de Jehová. Y cuando uno está fuera de lo que es cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios y estamos pasando por situaciones terribles, empezamos a caer en un pánico y el estrés empieza a hacernos ¿qué? A caer, el mismo estrés nos hace caer en sueño. Y lo que estaba pasando Jonás, estaba pasando por un estrés grande, porque sabía que la tormenta venía por causa de él. Jonás sabía que la causa de esa tormenta era su propia culpa. Estaba huyendo de la presencia de Jehová. Y al ver esa tempestad, lo único que él podía hacer era regresar o ignorar las cosas. Y optó por ignorarlo. Y prefirió mejor dormir. Aquel capitán va y le dice: ¿qué estás haciendo, dormilón? ¿Por qué estás durmiendo?
levántate. Dice, mira lo que está pasando. Y lo llevó hacia arriba y empezaron, dice, ora a tu Dios. Dice, para ver qué es lo que está pasando. Dice, a ver si algo está pasando aquí. Los demás que estaban en la barca dijeron, hay que echar suertes para ver de quién viene, quién es la causa de todo esto. La suerte es una forma pagana de mirar, de buscar un culpable, o buscar una dirección, o buscar algo, una respuesta. Es una forma pagana, pero Dios aún usa estas cosas paganas para echar y para dirigir a aquella gente. Y los dirigió ¿a quién? A Jonás. La suerte cayó en Jonás. Y cuando le preguntaron a Jonás qué era esto, el versículo 8 dice, entonces le dijeron ellos, dice, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Dice, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Versículo 9 dice, y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, dice, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Ahora aquí en el versículo 9, Jonás le dijo, soy hebreo, dice, y temo a Jehová, dice, a Dios de los cielos, y que hizo el mar y la tierra. Yo creo, hermanos, que Jonás también, aparte de estas palabras, les dijo el propósito que iba hacia Nínive y todo lo que él tenía que hacer. Dice versículo dice que él se los había declarado. Y le dijeron, dice, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba enfureciendo más y más. Y le respondió, tómenme y échenme al mar. Jonás les dijo, échenme al mar, y el mar se aplacará. Jonás no sabía lo que Dios tenía preparado. Jonás estaba oyendo la presencia de Dios, dirigiéndose a Tarsis. Jonás vio el mar que se enfureció y prefirió ignorarlo y se durmió. Jonás les pidió a aquellos marineros que lo echaran al mar. Ahora el mar estaba enfurecido, el mar no estaba cerca de la tierra, de un lugar. No creo que Jonás tenía la intención de nadar de donde él estaba, lo iban a echar hacia la tierra. Jonás no quería ir a predicar el mensaje a Nínive. Dicen, échenme al mar. Los marineros sabían qué era lo que iba a acontecer si lo echaban al mar. Y por eso pidieron a Dios, por eso decidieron buscar la manera de cómo llegar a un lugar, a una tierra, para no echarlo al mar, porque sabían que iba a morir. Y ellos no querían ser no querían echarlo al mar para que falleciese Jonás. No querían la sangre sobre ellos. Y trataron de ir hacia la tierra y no pudieron. Entre más trataban, más se enfurecía aquella tormenta, aquellas aguas. Finalmente dijeron,
vamos a echarlo al mar. Y rogaron a Jehová que la sangre, que la vida de este varón no fuera sobre ellos, y que la ira de Dios no cayera sobre ellos. Estaban atemorizados en gran manera. Dice el versículo 14, dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pagues sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quietó de su furor. Al echarlo al mar, aquellas aguas se pacificaron. Dice que aquellos hombres temieron en gran manera a Jehová y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un pez para Jonás. Aquellos varones, al hacer esto, vieron que se calmó inmediatamente el agua. Temieron a Jehová, hicieron votos, ofrecieron sacrificio a Jehová, alabaron a Jehová. No recuerdo si es, creo que es John MacArthur, que decía en uno de sus temas, oyendo yo, aparte de una historia de cuando él predicaba de Jonás, decía, yo creo que en aquel día veremos a estos marineros en la vida eterna, porque se arrepintieron, porque hicieron votos, alabaron a Jehová. Aquellos varones se arrepintieron de todo, mas Jonás todavía, teniendo el mensaje, sabiendo de Dios, viniendo de Judá, viniendo de Israel, del pueblo de Dios, aún no se arrepentía. Jonás lo echaron al mar, y dentro en el mar él cayó y se fue hundiendo, y fue hacia abajo, hacia lo más profundo del mar, viendo todo lo que estaba. Dice en el versículo, en el capítulo 2, donde hay una alabanza, donde hay una oración de Jonás, que dice, todo dice, las profundidades del mar, lo más profundo, aquellas plantas, dice, en mi pelo, dice, se enredaba. Allá en lo más profundo, cuando él clamaba ahora a Jehová, porque su vida ahora estaba en peligro, y en el mar no podía dormir como lo pudo hacer allá en el barco. Ahora estaba hundiéndose, iba hacia abajo, y dentro de este temor, lo que está viendo, ya ve básicamente lo que es su vida, ya está a punto de morir. Y Jehová manda aquel pez y lo salva a través de aquel pez. Aquel pez lo consumió, lo tomó y entró al vientre de aquel pez, Jonás. Y dentro del vientre del pez, Jonás hace aquella oración y recuerda, estaba hablando de todo lo que estaba viendo desde entrar al mar, cuando lo arrojaron, y empieza a meditar dentro del pez, empieza a decir todas estas cosas que vio y todo ese más aún la salvación viene de ti, Jehová. Dice, y estaré en la presencia, en la presencia de tu santo templo. Estaré ahí. ¿Por qué dice Jonás que estará ahí? Porque Jehová lo había tomado, porque él sabía que estaba dentro del vientre de aquel pez y no había visto la muerte.
Jonás estuvo, dice ahí la escritura, que por 3 días y 3 noches en el vientre de aquel pez. ¿Qué estaba haciendo Jonás? Yo creo que estaba meditando toda su vida, todo lo que había pasado, los acontecimientos. 3 días es bastante tiempo estar dentro de un pez. Ya llevamos 1 año desde que cerraron varios negocios, la iglesia, y hemos tenido más de 3 días y 3 noches para meditar, para mirar y entender qué es lo que estamos haciendo, en dónde estamos, en dónde nos encontramos en esta situación. ¿Estamos buscando a Dios? ¿Estamos preparándonos para pregonar, para predicar el Evangelio? ¿O es solamente mientras estamos en peligro nos recordamos de Jehová? Después de aquel tiempo, dice la escritura que Jonás fue arrojado en tierra, y el pez que lo arrojó en tierra, y al estar ahí en la tierra, en la parte norte, ahora sí, lo que vemos en el mapa, si lo pueden imaginarse, decimos que estaba Israel aquí en la parte de abajo, estaba Judá, Israel en la parte del norte, era profeta de la parte del norte de Judá, Jonás. Cuando él bajó para huir de la presencia, vino hacia Judá, hacia Canaán, agarró aquel barco, iba hacia Tarsis. Aquí fue encontrado por aquella tormenta, lo arrojaron y el pez lo llevó hacia la parte norte otra vez, por el medio del mar Mediterráneo, y lo arrojó en la parte norte, que es Israel, hacia aquí el lugar más bien ahorita como lo que tenemos es Turquía, en la parte norte de Turquía. Ahora en Turquía, ahí solamente necesitaba que él recorrer hacia el este, una trayectoria directa para llegar a Nínive. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Porque Nínive, ahí estaba Siria, ahí son en la parte de Siria. Los sirios eran gente que era malvada, que era perversa, que cuando ellos agarraban a alguien lo mataban y lo ponían, lo exponían para burla de aquella persona, aún ya estando muerta. Era gente malvada, gente que decía, gente perversa. Siria. Y hacia abajo de Siria, hacia el sur de Siria, estaba Babilonia. Solo que Jonás sabía que habían 2 adversarios, 2 pueblos que estaban en contra del pueblo de Dios: Siria o Nínive y Babilonia. Estaban estos 2 lugares, aparte del lado este. Está Israel aquí, toda esta parte de Israel, el pueblo de Dios. Y todo esto es fructífero. Todo lo que es la parte de Israel, la parte del norte, donde está Turquía, hacia Siria, y luego baja hacia Babilonia, hacia donde está Irak ahorita. Estos lugares, hay 2 ríos que corren por esta parte del norte y bajan hacia el mar de Persia, hacia donde está Irak, donde está Babilonia. En aquel entonces, esos 2 ríos, uno es el río Éufrates y el otro es el río Tigris. Y el Tigris, allí estaba Nínive. El río Tigris corría a las orillas de Nínive. El pueblo de Israel, el adversario del pueblo de Israel no era Babilonia, sino que era Nínive, los sirios, porque la trayectoria era directa hacia la parte norte del pueblo de Israel.
Judá estaba abajo, lo que separaba entre Judá y después después es cuando vienen los de Babilonia a Judá, pero lo que separa entre Judá y Babilonia es lo que es el desierto de Arabia. Cuando Jonás está allá en la parte norte y Dios le vuelve a decir en el capítulo 13, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, dice, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dice que Jonás ahora sí se levantó y fue a Nínive, dice, conforme a la palabra de Jehová. Dice, y era Nínive ciudad grande, grande en extremo, muy bien, grande en extremo, de 3 días de camino, de donde el pez lo arrojó, hacia Nínive, eran 3 días de camino. Y Jonás llegó a Nínive y dice que él en un día extenso llegó a proclamar el mensaje. Dice, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Ese es el mensaje. De aquí en 40 días Nínive será destruida. Y era lo que Jonás estaba proclamando. De aquí en 40 días Nínive será destruida. De aquí en 40 días Nínive será destruida. De aquí en 40 días Nínive será destruida. La gente oyó el mensaje, pero Jonás el mensaje nunca decía, arrepentidos, arrepiéntanse. Jehová probablemente quite este castigo de delante de ustedes. No, solamente era de aquí en 40 días Nínive será destruida. ¿Por qué el pueblo de Nínive entendió el mensaje y se arrepintió? Dios estaba preparando, así como preparó el pez. Dios estaba preparando el mensaje para aquella ciudad. Poco antes de que Jonás llegara a Nínive, aquella ciudad estaba pasando por 2 plagas tremendas. Y antes de llegar hubo una eclipse solar. Cuando llegó Jonás, el pueblo ya estaba preparado, ya estaba con temor, con gran temor de lo que estaba aconteciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Al igual que aquellos marineros, ¿qué es lo que está pasando con esa tormenta? Y buscaban una respuesta, aplacar a sus dioses. Nínive estaba buscando una respuesta también. Y al igual que aquellos marineros, cuando Jonás les dijo cuál era la causa, aquellos marineros se arrepintieron, ya le hablaron y ofrecieron holocausto a Jehová, sacrificio a Jehová. También Nínive, cuando oyó el mensaje de en 40 días Nínive será destruida, aquella gente se vistió de luto. Cuando llegó el mensaje al rey, el rey hizo lo mismo. Y dio un decreto que nadie, ni animales, nadie ni nada iba a comer o a beber. Y todos iban a vestir de luto. Dice, quizás, dice el rey, dice en versículo 9, dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si se vuelve? Dice, ¿quién sabe si se volveré y se arrepienta? Y se arrepienta Dios y se aparte del ardor de su ira y no pereceremos. Versículo 10 dice, y vio Dios que lo que hicieron,
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquellos varones oyeron el mensaje. Aquellos varones vieron, aquella gente más bien de Nínive y el rey, vieron lo que había acontecido antes de que llegara Jonás. Había temor. Había un caos. Aquel sol que se había oscurecido los puso a pensar. Cuando el mensaje llegó, lo aceptaron. Durante esta pandemia hemos visto un caos tremendo. No solamente en otros lugares, pero estamos viviendo en los Estados Unidos y la nación está dividida. Nadie puede unir una nación, solamente Dios puede unir. Nadie puede traer paz, solamente Jehová puede traerla. Y nadie puede traer salvación, solamente nuestro Señor Jesucristo puede traer salvación al mundo entero. A todo aquel que se arrepienta. He tenido durante este año conversaciones con personas, jóvenes, niños, adultos, entre ellos algunos me decían: ya se va a acabar el mundo. Creo que estamos en los últimos días. Otros decían: tengo temor. ¿Qué es lo que está pasando? Otros no tienen ya sueños. Otros decían: háblame de Jesucristo porque quiero tener la seguridad, porque no sé lo que va a pasar. En el trabajo me decía uno de los patrones, me decía: ¿eres cristiano? Le digo: sí. Me dice: you're lucky, tienes suerte. Me quedé pensando, ella no es suerte, es bendición. Pero ahí se acabó la conversación. No le di mensaje de arrepentimiento, no le di mensaje de Jesús. Y si él cree que yo tengo suerte, that I am lucky, why don't I share the same? ¿Por qué no le llevé el mensaje para que él también tuviera suerte o él también tuviera esa bendición? A veces actuamos como Jonás. Aquellas personas que tienen temor por lo que está aconteciendo hoy en estos días, por lo que estamos viendo, están buscando una respuesta a todo esto. Pero nosotros tenemos la seguridad ¿de qué? De que tenemos la salvación, de que estamos ya tenemos la salvación por medio de la sangre de Cristo Jesús. Por gracia hemos sido salvos. Y tenemos esa certeza, seguridad. Por eso no nos preocupamos. Porque sabemos que si morimos hoy en día, mañana, como decía Pablo, para mí el morir es ganancia. Porque tenemos esa seguridad. Pero aquellos que todavía no tienen esa seguridad, ¿qué es lo que estamos haciendo por ellos? ¿Qué le estamos llevando? ¿Qué mensaje le estamos siendo egoístas? Como Jonás lo hizo.
Las iglesias están cerradas. Pero nuestra voz, el evangelio no se ha cerrado. Aún las puertas para que aquellas gentes que aún no han aceptado a Jesús están abiertas. Jonás, en vez de tener alegría, porque aquella gente se había arrepentido, se enojó con Jehová, sí sabía que esto iba a pasar. Por eso no quería ir a predicar el evangelio. Más bien por eso no quería pregonar. Porque se iban a arrepentir. Porque él los veía como quienes, no como un grupo, no como una ciudad, como un pueblo, sino como enemigos. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan 3:16. Versículo 16 dice así, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a Jesús, más bien porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por Jesús. No envió no envió Dios a su Hijo, a Jesús, a este mundo para condenarlo, sino para que fueran salvos por su Hijo. Dice, el que cree, dice, el que en él cree, no se condenará, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, el que no ha creído, o el que no cree, dice, ya ha sido condenado. El pueblo de Nínive ya había sido condenado. De ahí dice el mensaje de Jonás, dice, de aquí en 40 días Nínive será destruida. Ya Nínive había sido condenada. El mundo ya ha sido condenado. Mas Jehová envió a su Hijo unigénito para aquel que ponga la mira, que crea en Jesucristo, no sea condenado ya más, sino que reciba la vida eterna. Pablo dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Algunas iglesias ya están abiertas, algunas están en proceso, pero el evangelio nunca se cerró. El mensaje nunca fue cerrado. Las puertas aún están abiertas. Y la única manera de huir de la condenación es a través de la cruz, a través de Cristo Jesús. Vamos a concluir, hermanos. Jonás llevó el mensaje a Nínive para avergonzar a quién, al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se le había predicado muchas veces por muchos profetas y nunca buscó el arrepentimiento. Y por eso se llevó el mensaje
a un pueblo que no era el pueblo de Dios, a Nínive. Y por eso Jonás estaba enfurecido, enojado, porque era una vergüenza para el pueblo. Jonás no quería hacerlo. Jonás ya había juzgado a Nínive, y Jonás había condenado a Nínive por perversos, por ser enemigos del pueblo de Dios. Jesús vino a su pueblo y también no obedecieron a los profetas, a Juan el Bautista, ni aún a Jesús. Aquellos fariseos, aquellos de la ley, aquellos levitas, todo el sacerdocio estaba en contra de Jesús. No aceptó el mensaje. Y cuando Jesús iba, aquellos que estaban, a los pecadores, a los publicanos, a las prostitutas, a todos ellos que ellos miraban como enemigos, como personas que no merecían, que estaban en pecado, se enojaban con Jesús, al igual que Jonás. Mas Jesús llevó el mensaje y la gente se arrepintió. Y ahora nosotros, cuando vemos gente que se opone, ¿qué deseamos para ellos? Nosotros hemos llamados a ser pacificadores, a ser luz, a ser la sal de la tierra. La decisión está en ellos, no está en nosotros, de juzgar o decidir por ellos, o de condenarlos. Es Dios quien condena, es Jesús quien salva, y es nosotros que llevamos el mensaje para aquellos que arrepientan, y a través del Espíritu Santo es quien mueve los corazones de las personas. No cerremos las puertas del Evangelio. Dios los bendiga. Espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te indique y su espíritu vendrá sobre ti y vida nueva te dará. Nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser.